Menos mal que apareciste, Nazaret, porque ya me sentía solo, o sea, ya hace un par de minutos. Ya estaba por abandonar la clase. Pensé que me había Estaba equivocado. por escribir justamente. Me muero. Dije, no puede ser. Hace 10 minutos que estoy acá, no puede ser. Ya son 8:10 y bueno, suele pasar. Cada vez somos menos.
Buen día. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Exactamente, no buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien todos? Hola, profe. ¿Cómo andan? Hoy a la tarde le mandé un PowerPoint de la explicación de la subasta electrónica. ¿La vieron en el Classroom? Sí, sí, estaba. Había dos archivos, igual uno estaba vacío. Uno estaba vacío, exactamente, porque quise mandarlo y después mandé el Power nada más. Bien. ¿Por qué se lo mandé hoy? Porque el que podía, para poder tenerlo a la vista, y cuando yo lo empiece a explicar, ir entendiendo y agregándole toda la información que yo les pueda brindar. ¿Bien? Yo tengo que seguir donde terminó Patricio, que era en la unidad 15, el punto 3. Él empezó en sentencia, tránsito y remate y llegó hasta recursos, tengo entendido, ¿no? Vio la primera parte, el carácter, la notificación del demandado de los recursos, y yo empezaba con el cumplimiento de la sentencia. Pero previo a eso, voy a terminar con el último puntito que me faltó de sucesiones, que era el punto 6. ¿Bien? Está bien, me mandan el presentismo ahí en el... Ahí está, en el chat. Bien. El último puntito que creo que yo le había empezado a comentar era el tema de la administración de la herencia. Vamos a hacerlo rápido, así después seguimos bien con este punto de la bolilla 15, donde yo le explicaba a ustedes que la administración de la herencia era un conjunto de actos y diligencias conservatorias que tenían a los efectos de proteger los bienes del causante desde la apertura de la sucesión hasta que se desintegre esa comunidad hereditaria, que es hasta la partición o la venta de los bienes. Ahí donde empieza a surgir, digamos, la administración provisional y la administración definitiva. La provisional siempre es antes de la declaratoria o antes de la aprobación del testamento, ¿bien? Hasta que se nombre un administrador definitivo, donde ahí ya desaparece esa figura de administrador provisorio. ¿Por qué esa diferenciación? Porque yo no puedo hablar de un administrador definitivo, siendo que hasta que no hay declaratoria o testamento, no está determinado por una disposición legal, bien, por una resolución legal, quiénes son los herederos de, ya sea a través de una declaratoria o a través de declarar válido el testamento. ¿Cómo se materializa la administración o la designación de un administrador provisional? Es, si se ponen de acuerdo todos, la totalidad, no hay ningún problema, se lo hace saber al juez, y el juez automáticamente otorga esa administración, bien, ya sea provisoria o definitiva. Antes de la pandemia, lo que se hacía era que debería concurrir el administrador designado, provisorio, al juzgado para aceptar el cargo, ¿bien? La particularidad que diferencia ahora que con el tema de la emergencia sanitaria, todo eso se materializa a través en forma electrónica, o sea, manda un escrito adjuntando en PDF la aceptación de cargo firmada por quien va a ser administrador, y el juez ordena justamente que sea asignado y ordena lo que es, comúnmente ustedes van a encontrar que es un testimonio. ¿Por qué un testimonio? El testimonio sirve en la transcripción de la autorización de ser administrador, los datos de quién es el administrador y la firma del juez. ¿Para qué sirve eso? Porque normalmente ese trámite de administrador y ese testimonio sirve para hacer presentaciones, trámites administrativos ante los distintos órganos, entes, ante otros juzgados, por si hay alguna causa en la cual necesita hacer un reclamo a beneficio de la sucesión. ¿Bien? Eso sería por un lado lo que es el administrador.
La particularidad que yo le he dicho que debe rendir cuenta trimestralmente, salvo que los herederos hayan optado por fijar un plazo. Que queden claro que cuando no se ponen de acuerdo los herederos, el juez fija una audiencia para ver si al momento de la audiencia se ponen de acuerdo. Si en la audiencia no se ponen de acuerdo, el juez lo que ordena es una asignación a un administrador judicial, ¿bien? Que es la figura de un contador, que se hace a lo que ustedes vieron cuando vieron la designación de peritos. Bueno, es lo mismo, se designa a través de un sorteo del organismo de contralor quién va a ser el contador que va a intervenir y va a actuar como administrador. ¿Bien? Esto se ven normalmente cuando son conflictos de muchos bienes, donde no hay posibilidad de venta, donde hay alquileres de las propiedades y tiene que administrarlo alguien a los efectos de distribuir el producido de esos alquileres a favor de los herederos, etc. Eso por un lado. Y el último punto que vamos a ver es la partición. A ver, queda en claro lo siguiente. La partición no es lo común que ustedes van a ver. ¿Cómo se parten los bienes? Hay dos situaciones. O sea, lo que ustedes comúnmente van a encontrar en una sucesión es las etapas que yo les explicaba, que es el inicio, la declaratoria de herederos y luego de eso la inscripción de esa declaratoria en el registro correspondiente. ¿Cómo? Significa que una vez ordenada la declaratoria de herederos, cumplidos ciertos requisitos, que es el pago de la tasa sobre tasa de justicia del bien que pretende inscribir, el cumplimiento de los aportes de honorarios que el juez regule respecto a esos bienes que ustedes pretenden inscribir, bien, y ciertos requisitos más, como es el ITBG, que es el impuesto de transmisión gratuita de bienes, que está previsto en la provincia de Buenos Aires, para saber si debe o no pagar ese tributo, por un lado, bien, eso está, cuando yo hablo del ITGB, o sea, inscripción de transmisión gratuita de bienes, eso fue creado en el año 2011, si no recuerdo mal. A partir de ahí, los que fallecen a posterior de esa fecha tienen que hacer un trámite administrativo para saber si la cantidad de bienes supera el límite para pagar un sellado, digamos, una obligación tributaria a ARBA. Entonces eso tiene que hacer un trámite administrativo el abogado. Eso tiene que adjuntarse para saber si se dio cumplimiento a la excepción del pago de ese tributo o no. Y se le pide informe de dominio actualizado y de anotaciones personales para saber si hay alguna imposibilidad de inscribir el bien. Cuando tenemos todo ese papelerío, esos trámites cumplidos, lo solicitan y el juez ordena la inscripción de la declaratoria, supongamos, de un bien inmueble ante el registro de la propiedad inmueble. Bien, eso no hay ningún inconveniente. Si tenemos que distribuir un dinero, eso es menos inconveniente. ¿Por qué? Porque el dinero está depositado en una cuenta judicial. Ejemplo, si hay dinero depositado en otros bancos, lo que se ordena es la transferencia de ese dinero, ¿bien? O si hay beneficios previsionales que percibía, se transfiere ese dinero a una cuenta judicial del sucesorio. Luego de pagado los tributos, tasa sobre tasa, de acreditado el cumplimiento de los aportes por los honorarios, se ordena, supongamos que queda para distribuir 1 millón de pesos, se divide por tantos herederos haya. ¿Bien? Esa es la particularidad. Ahora, sucede, son pocas veces, pero se puede dar, que estamos hablando de una cantidad considerable de bienes, donde lo que van a solicitar los herederos justamente es el trámite de la partición. ¿Bien? Entonces, yo primero voy a empezar a hablar con lo que es inventario y avalúo. Porque inventario es cuando llega ese trámite, esa etapa de la partición, es la operación consistente en individualizar y describir los bienes. ¿Bien? O sea, ese es inventario. Inventariar los bienes. ¿Cuáles son los bienes que están a nombre del causante, que están en condiciones de ser distribuidos? Ese es el inventario. El avalúo, por el otro lado, vendría a ser la diligencia esa complementaria mediante el cual se determina el valor
de cada uno de esos bienes al tiempo de practicarse ese inventario. O sea, como ustedes verán, tanto el inventario como el avalúo van en forma conjunta. Porque practica el inventario, determina cuáles son los bienes y dice, bueno, con respecto a este bien inmueble, la evaluación fiscal actual es este. El bien automotor, la evaluación del bien es este. Entonces hace una determinación a los efectos de indicar cuál es la distribución. Eso que queden claro que siempre se hace, esta partición a pedido de un heredero. Si se hubiera nombrado curador de herencia, en el cual sucede muchas veces cuando hablamos de sucesión sin testamento, digamos, sin herederos y sin testamento, cuando lo soliciten los acreedores o por una disposición de la ley. Fuera de esta situación, es la primera que le explicaba, que es la inscripción de la declaratoria en el registro, donde se describe por porcentualidad. En el registro se inscribe a través de un folio de seguridad, que creo que lo había explicado en las clases anteriores, donde se ordena en el texto del oficio, se inscribe de esta manera, un folio de seguridad al registro de la propiedad inmueble, al de la Capital Federal también por un convenio con la Corte, también se hace con el folio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un oficio y un testimonio. El oficio va indicado la causa, quién es el juez, y la transcripción de la inscripción, del proveído de esa inscripción, ¿bien? Que ordena. Y luego, el detalle, porque que quede aclarado que las inscripciones en los registros son con oficios predeterminados, o sea, formularios predeterminados. Se tienen que respetar los que la Corte autoriza. Entonces ustedes van a ver que el oficio tiene la transcripción, luego tiene la transcripción del bien. La transcripción del bien, para los que hayan visto alguna vez un informe de dominio, es la matrícula y los datos catastrales, ¿bien? Circunscripción, parcela, subparcela, bueno, todos esos datos catastrales son importantes porque hace también a la individualización del bien que se pretende inscribir y a nombre de quién está la titularidad, si es un 50% a favor del causante o el 100% o el porcentaje que sea, ¿bien? Entonces, luego de eso, se determina quiénes son los herederos. Supongamos que hay 4 herederos y es por partes iguales, se deja aclarado que se inscribe una cuarta parte a cada uno. ¿Por qué una cuarta? Porque la sumatoria de una cuarta por 4 sería el 100% de la inscripción. Siempre se ordena a través de esa forma de inscripción. En lo que es inmueble. En el automotor son más flexibles y autorizan o otorgan, depende de cada registro, que en vez de decir la inscripción de una cuarta parte, 0,25 el porcentual. Pero bueno, es esa la explicación. Entonces, ¿qué es la partición conceptualmente? ¿Qué es el concepto de partición? Es el acto mediante el cual la parte alícuota, ¿bien?, que tiene cara de heredero, hagamos de cuenta que son 4 herederos, sobre el total de los bienes redelictos. ¿Qué quiero decir con esto? La partición es el acto mediante el cual la parte alícuota que le corresponde a cada heredero sobre el total de los bienes redelictos. Si son 4 bienes, se determina la porcentualidad y se distribuye. Y ahí se determina, esa partición lo que hace es generar una porción concreta que le va a corresponder a cada uno de los herederos. ¿Bien? En la partición efectúa una forma de efectuar la partición. ¿Bien? Es lo que se conoce como cuenta particionaria. ¿Bien? La cuenta particionaria se divide, me hicieron una pregunta, a ver. Me pregunta sobre el total de qué. Sobre el total de, me imagino que estamos hablando de la partición. Podemos hablar de la partición de la totalidad de los bienes o de unas partes de los bienes. A ver, ¿por qué? Porque no necesariamente cuando yo voy a inscribir los bienes, tengo que denunciar la totalidad. La facultad es de los herederos de decir, bueno, queremos partir estos 5 bienes, fenómeno, listo, los denuncian en el expediente y esos son los que se van a partir. Y si a posteriori
o toman conocimiento o están en condiciones de partir los otros 5 bienes que tienen, los van a denunciar a posteriori y también van a hacer la forma de dividir los bienes con respecto a los herederos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque no es que está obligado a partir la totalidad de los bienes. Los jueces aceptan de que puedan ir inscribiendo los bienes a medida que ellos consideren. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchas veces los gastos son muy altos. Imagínense que si tenemos que inscribir un bien que vale 5 millones de pesos, un bien inmueble, tenemos que tomar en cuenta cuánto es lo que vale el 2,2% de tasa de justicia, el 10% de la sobretasa, los honorarios que es más o menos aproximadamente entre un 12 y un 16% que regulan los jueces sobre esa base. Bien, entonces eso se va incrementando y muchas veces los que están obligados a efectuar ese depósito o cumplir con esas órdenes no tienen el dinero suficiente. Entonces se ordenan en forma progresiva. Cuando vuelvo lo mismo a lo que le estaba explicando, para efectuar la partición, bien, saquemos de cuenta que no hace una inscripción declaratoria normal, como ustedes van a ver normalmente, vamos a hacer la partición. Se divide en 5 partes, en 6 partes, mejor dicho, la forma de efectuar la partición. Bien, tómenlo en cuenta, son 6. Primero, antecedentes o prenotados, se le llama. Primer parte. Segundo, cuerpo general de bienes. Tercero, bajas comunes. Cuarto, líquido partible. Quinto, división. Y 6, adjudicación, que es lo que le llamamos hijuelas. Es muy sencillo. Antecedente y prenotado es una introducción que hace el que va a partir estableciendo decir, señor juez, usted ha dictado declaratoria, los herederos declarados son estos, corresponde el porcentual de cada uno de ellos, bien, pero mire, vamos a hacer lo siguiente, por más que haya una división, cada uno va a aceptar que en la partición se va a hacer cargo conforme lo que vamos a indicar a posteriori, digamos. El antecedente es una introducción, una historia de explicar, de ver quiénes son los herederos, cómo se van a partir, etcétera, etcétera. El cuerpo general de bienes, como lo dice la palabra, es determinar cuáles son los bienes. Dice, bueno, los bienes que están a nombre del causante son estos, con el porcentual. ¿Por qué? Porque no siempre es el 100%, muchas veces el 50, el 25, una octava parte, porque a lo mejor era titular a favor de otros hermanos que no tienen nada que ver con la sucesión. O, cuando yo hablo de 50%, porque si está en vida su cónyuge, el 50% ganancial no se lo pueden tocar los herederos, ¿bien? Entonces lo que se va a transmitir es un 50% nada más. Entonces, el cuerpo general de bienes lo que va a determinar es justamente cuáles son los bienes, cuáles son los porcentuales, dónde están inscriptos, ¿bien? En dónde se encuentran ubicados, etc. Luego habla de las bajas. Cuando hablo de bajas comunes, hablo de las posibilidades de que de esos bienes muchos no tienen condiciones de inscribirse porque en vida del causante existe un boleto de compraventa a favor de un tercero, por ende no corresponde que entre dentro de la sucesión. O es parte de una deuda que se subastó en otro bien que todavía no se inscribió. Pueden exigir ciertas situaciones que se explica de por qué no corresponden que entre dentro de la división de los bienes. Y en base a estas dos situaciones, del cuerpo general de bienes y de las bajas, empieza el cuarto punto, que es el líquido partible. Cuando hablo de líquido partible es qué es lo que estamos en condiciones de partir. ¿Bien? Y luego, en base a eso, la división. La división se puede hacer por partes proporcionales que le corresponde a cada uno de los herederos, son 4 si quieren dividir por partes iguales. Pero muchas veces, y si se llega a la partición es porque no se divide por partes iguales, existen 4 bienes y dice, bueno, Juan se queda con este bien, María con este, Pablo con este y Pedro con este, ¿bien? Entonces hacen una división determinada quién se va a quedar con cada bien, y si un bien es de mayor valor y acordaron que para el cumplimiento de esa inscripción debe estar depositado, supongamos, $10.000 para equilibrar, digamos, esa división, bueno, eso es una cuestión en la cual se va a quedar plasmado en esa partición de bienes. Y el último de todos es justamente la adjudicación, que es
es lo que yo le estaba adelantando recién. Decía, yo hago una división y voy a decir qué se va a adjudicar con cada uno de ellos, y el juez es el que lo va a ordenar. ¿Bien? Porque el juez, yo no me voy a poner a cuestionar esa partición, sino que lo que voy a controlar es efectivamente que se cumplan con estos requisitos de estas partes, que efectivamente los bienes estén a nombre del causante, que efectivamente existan esas bajas que dice, que efectivamente tienen derecho a adquirir, que esos muebles o inmuebles no estén imposibilitados de poder ser transferidos a favor de uno. ¿Por qué? Porque puede ser que exista una medida cautelar o varias medidas cautelares. Bien, todo eso es lo que se controla previo a la orden de la inscripción de esa partición. Bien, entonces, básicamente es lo que yo quería explicarle al final del punto que me había faltado de sucesiones, y se entiende que muchas veces sucede que las partes llegan a una sucesión. A ver, un 90% de las sucesiones son lo más fáciles y sencillas habidas por haber en un juzgado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se presentan los herederos, se dicta la declaratoria, denuncian los bienes, se inscriben con una declaratoria normal. El conflicto comienza cuando existen muchos herederos que están peleados entre ellos, que pretenden, existen herederos de un primer matrimonio, cuando está casado en primera nupcia, cuando existen hijos en segunda nupcias, y ahí empieza el conflicto, que yo les había comentado cuando se inscriben o le hacen hacer un testamento donde no se respeta la legítima. Todo este conflicto que se genera llega una sucesión a la dictadura de la declaratoria, y luego ahí se paraliza porque no pueden lograr inscribir los bienes por X motivo. Cuando existen estos grandes conflictos, muchas veces se recurre a la última instancia, que es la forma de división de la herencia, que es a través de la venta judicial de los bienes. ¿Bien? Se da, muchas veces se da. Y muchas veces también no se llega a terminar de subastar, porque está la presión de que saber que vender un bien judicial, cuando se adquiera, digamos, se liquide, se licúe ese bien, porque al venderse lo que se va a transformar es en suma líquida, van a saber que van a adquirir menos dinero de lo que pensaban al valor de lo que salía el bien. Ejemplo, si un bien inmueble vale 6 millones de pesos, cuando se venda en una subasta, bien judicial, que vamos justamente a ver ahora, van a observar que los valores son menores, los gastos son mayores porque empiezan a intervenir martilleros, gastos de diligencia, etcétera, etcétera, gastos de inscripciones, de escrituraciones, donde no es a beneficio de la sucesión, sino todo lo contrario. Se le va a ir decreyendo, digamos, la posibilidad de tener mayor valor en sus ingresos que han pensado cuando dieron inicio a la sucesión. Entonces, básicamente, es lo que sucede con respecto a eso. Yo había traído algo que es real, que lo tuve ahora en el juzgado donde estoy. ¿Recuerdan ustedes que yo le hablaba de las sucesiones testamentarias? Bien, esto es un pequeño ejemplo y práctica. Vieron que yo le hablaba de una sucesión testamentaria y le hablaba de los testamentos que son hológrafos, ¿bien? Firmados por puño y letra, o los testamentos que se realizan por escritura pública, o sea, ante un escribano, entonces el escribano da plena fe. Entonces, en esta sucesión que yo tengo acá, estamos en el trámite sucesorio y viene un abogado y me dice: acredito la publicación de edicto en el boletín oficial, recuerden ustedes que se publicaba en el boletín, y dice: solicito a vuestra señoría se expida expresamente sobre la necesidad de la desinsaculación del perito calígrafo. Desinsaculación significa designación, un nombre viejo romano que se sigue utilizando. Perito calígrafo, ¿para qué? Para determinar la autenticidad de la firma del testamento hológrafo respecto del causante fallecido. Y su documentación ofrecida, la firma inserta en el testamento hológrafo se encuentra, fíjense en lo que dice, la firma inserta en el testamento hológrafo
se encuentra certificada por escribano público. Por lo tanto, esta parte considera innecesario su sorteo, pero acatará la voluntad de vuestra señoría al contrario. Le resumo. Es un testamento hológrafo, está certificado esa firma ante el escribano público, pero el abogado dice, yo quiero que usted, juez, me diga, ¿qué hago? ¿Vamos a sortear un perito calígrafo para que determine la autenticidad o no es necesario? ¿Ustedes qué parecen que he sacado? ¿Puede ser que no sea necesario porque el escribano otorga fe pública y tendría que haber una redargución de falsedad? Perfecto. Esa es la respuesta concreta. Esto lo saqué yo hace poquitito, 8 del 6, muy poquito. Le puse, hágase saber al peticionario que siendo que la firma inserta en el testamento adjunto al escrito inicial se encuentra certificada por escribano público, por lo cual deviene innecesario el sorteo de perito calígrafo. ¿Bien? Perfecto, Daniela. Es así tal cual. A ver, lo mismo que yo daría fe o el perito calígrafo va a dar a hacer su caligrafía, digamos, a determinar si esa firma pertenece al causante, se suplanta con lo que hizo el escribano en su oportunidad, porque el escribano lo tuvo a la vista al señor, al causante antes de fallecer, a los testigos, y él certifica que efectivamente el que firmó ese testamento hológrafo fue hecho por el señor tal con el DNI tal que lo tuvo a la vista. Y es más, esa firma se protocoliza, o sea, se registra en el colegio de escribanos, digamos, da una fe, como dice Daniela, la única forma de voltearlo es a través de redargución de falsedad de entendimiento público, que es muy difícil que lo voltee porque es muy raro que haya una falsificación, una connivencia del escribano con esos herederos. ¿Bien? Que posiblemente se puede plantear, pero lo va a tener que hacer por separado. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? La sucesión sigue su curso y no se va a modificar el estadio, salvo que presente un incidente, que plantee una cautelar, que diga suspenda el proceso hasta tanto el juez dicte en consecuencia y ahí puede suceder. Pero si no sucede eso, sigue su curso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto de sucesiones? Así empezamos con la bolilla 15. Doctor, usted cuando habló recién sobre las formas de la partición, habló de la adjudicación y dijo otra palabra, hijuela o algo así, ¿es lo mismo? Claro, cuando yo hablaba justamente de eso, las hijuelas es la última etapa, porque cuando yo ya hice todo el trámite de las 6 etapas con respecto a la partición, las hijuelas es indicar qué es lo que va a adquirir cada uno de los herederos. ¿Bien? Por eso le llama hijuelas. Justamente eso. Bien. Patricio, sé que estuvo bastante bien explicativo en el tema de la parte del proceso ejecutivo. Yo no di la clase anterior porque quería que terminara él para dar la continuidad a esta cuestión del el cumplimiento de la sentencia trans y remate, específicamente de lo que es la subasta que vamos a ver. Y no creo que vamos a tener que otra clase más porque me voy a tener que ver una última parte y después lo que es la liquidación, cómo es la liquidación, el gasto de escrituración, orden de privilegio. Bien, les voy a traer también algo como para que puedan ver o explicarle yo. Cuando llegó Patricio a la sentencia en trans y remate, que es la que se dictó, es muy lindo un dictado de una sentencia donde dice que corresponde ejecutar tal título o tal sentencia o lo que sea, pero la forma de materializarlo es cómo se cumple esa sentencia, trans y remate. Entonces, en primer lugar, para yo poder cumplir esa sentencia, si voy a llegar a una subasta, tengo que tener, en primer lugar, cumplido ciertas medidas previas, que es, por ejemplo,
la de tener trabada la cautelar. Ejemplo, si yo voy a llegar a poder hacer cumplir esta sentencia de tránsito y remate a través de poder subastar un bien inmueble, para poder subastar el bien inmueble, ese bien inmueble tiene que estar trabado la cautelar, o sea, existir una cautelar a favor en el proceso donde yo estoy solicitando esa subasta, para poder seguir con los trámites posteriores, previos y posteriores al acto de subasta. Ahora, esa situación no se da, y antes de empezar con el proceso de subasta en sí, es cuando hay una sentencia de tránsito y remate dictada, ¿bien? Pero lo que está embargado o lo que está cautelado no es precisamente un bien inmueble, un bien mueble, un bien automotor, sino que es un dinero, ¿bien? Ejemplo, en el proceso se fueron embargando un porcentual del sueldo. Ese porcentual se va depositando en una cuenta judicial de ese proceso, o se ordenó una cautelar donde se ordenó el embargo de X sumas en una caja de ahorro, cuenta corriente o lo que sea, de la titularidad del ejecutado, del banco, supongamos, francés, Banco Río, Banco de Galicia. Eso se hizo efectivo y ese dinero fue transferido a la cuenta judicial donde yo pretendo ejecutar esta sentencia. Bien, yo ya estoy en condiciones con ese dinero disponible de proceder a la liquidación. Bien, que le voy a dar una introducción, pero lo voy a dejar en el aire porque quiero después irme al final cuando yo tenga que ver la liquidación final. Pero básicamente, cuando hay un dinero disponible, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, cuando uno ordena una cautelar por el monto pretendido. Supongamos que yo estoy tratando de ejecutar un título ejecutivo que es de 300.000 pesos. Cuando uno pide una cautelar por esa suma, también pide por una suma presupuestada. Bien, cuando vieron cautelar, no sé si recordarán, ¿por qué una presupuestada? La presupuestada, ¿para qué se da cuando yo pido una suma presupuestada? ¿Qué quiero decir con presupuestada? Yo pido una cautelar, ya sea un bien inmueble, un bien automotor, ya sea una cuenta, ¿bien? Y el dinero pretendido mío son de 300.000 pesos. Pido también, y el juez lo otorga, una suma presupuestada, que nosotros la suma presupuestada la damos a un 30% aproximadamente del valor de lo que se pretende. ¿Ustedes por qué piensan que esa suma presupuestada es pedida por la parte, el juez también la da? ¿En qué consiste para ustedes esa suma presupuestada? Serán las costas, los costos del proceso. Perfecto, exactamente. Son los gastos del proceso, las costas. Porque esa suma presupuestada, ¿en qué va a consistir de garantizar? De garantizar los intereses que genere por ese reclamo, conforme diga la sentencia que le habrá aplicado Patricio, donde dice, bueno, el interés se va a aplicar a partir de la fecha de mora que es tal, con la tasa de interés que es tal. Tasa activa, tasa pasiva, tasa pasiva VIP, tasa activa del Banco Central, depende del título, si es un cheque, si es un título, una tarjeta de crédito, lo que sea. ¿Bien? Eso, cuando ustedes tienen que practicar una liquidación, porque ahí está el tema, practicar una liquidación parece sencillo, pero a veces no. Entonces, yo siempre digo, la liquidación se practica ¿desde cuándo? Tienen que irse a la sentencia. La sentencia de tránsito y remate a mí me va a indicar cuál es el valor del capital, cuál es la fecha de mora, cuál es el cálculo de la tasa de interés, y en base a eso yo estoy en condiciones de practicar la liquidación. A partir de la fecha de mora, y el límite del cálculo de interés es a partir de que ustedes hacen la liquidación, que después la pueden ir ampliando. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Es importante saber practicarla porque cuando ustedes están en condiciones de poder cobrar ustedes los honorarios, pagarse la tasa de justicia, que son los gastos, los intereses y el capital, hay que hacer la liquidación. A ver,
un poco adelantándolo a lo que es liquidación final, cuando uno tiene dinero disponible, la liquidación la va a hacer indicando el capital, los intereses y los gastos ocasionados. Cuando hablo de gastos, si pagué tasa, me tienen que reintegrar la tasa con los intereses a partir de que yo hice el pago de la tasa. ¿Bien? Los gastos siempre van a tener una tasa de interés de lo que es pasiva, pero el cálculo de la mora es desde que cumplió con ese gasto, digamos. Por eso la tasa es a partir de que lo pagó. Bueno, hace el cálculo. El juez se le da traslado. Si la parte se presentó, esa liquidación se le da traslado por cédula, por 5 días. Si la parte no se presentó, o sea, está constituido en los estrados de juzgados, ¿bien? Que le habrá aplicado Patricio, que eso se lo hace saber en la sentencia de trance y remate, lo que se hace es, justamente, se le da traslado por cédula o por nota. Una vez que se venza, ya sea, al vencerse significa que no hubo ninguna impugnación, el juez lo aprueba. Y si hay una impugnación, me estoy adelantando al final, para que vean cómo es el tema. Si hay una impugnación a esa liquidación se le da traslado a la parte que practicó la liquidación. Luego de que contestan o no esa impugnación, el juez resuelve. ¿Se entiende? A ver, empiezo de vuelta. Liquidación. Presento la liquidación, traslado a la contraria, o sea, a la ejecutada. La ejecutada no contesta, pasó los 5 días y presenta un escrito donde dicen, señor juez, solicito que se apruebe la liquidación. Liquidación. Se le da traslado a la contraria. La contraria impugna la liquidación porque dice, se equivocó por la tasa de interés, se equivocó la fecha de mora, o lo que sea. Esa impugnación, si está planteado en términos, se presenta y el juez le da traslado a la ejecutante para que conteste esa impugnación. Cuando esa ejecutante contesta la impugnación, el juez ya está en condiciones de resolver en una interlocutoria toda esa situación. ¿Bien? Entonces, a la primera situación no hubo ninguna oposición a impugnación, el juez, en base a la liquidación, aprueba. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, el juez, por más que no haya oposición, el juez tiene facultad de revisar la liquidación. Y eso es importante, que yo lo hago. ¿Por qué? Porque puede haber una viveza o un error de que el abogado diga, como nadie lo va a ponerse, le pongo la fecha de mora un año antes y le pongo la tasa activa y no la tasa pasiva VIP. Y hay una diferencia. ¿Bien? Eso yo lo puedo observar, se lo puedo hacer saber para que lo practique bien o de oficio se lo calculo. ¿Bien? A ver, para cuando ustedes sean profesionales y trabajen fuera, los que trabajen fuera de la justicia o los que trabajen dentro de la justicia, depende de cada uno, hay un cálculo que utilizan todos que es Colproba. Colproba, tal cual lo que yo le digo, Colproba se escribe. Colproba significa Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Pero ustedes ponen Colproba, tal cual se lo digo, y ahí entran a la página del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Cuando entran a la página del colegio, se van a liquidaciones. Hay una parte que es liquidaciones, y esa es la que utilizan el 99,9% de los abogados y nosotros. Porque es la más efectiva y el cálculo es efectivo. Eso es, cuando entren alguna vez, es muy sencillo, ponen el capital, ponen la fecha de mora, ponen el interés que correspondan, y ahí le da el cálculo de cuál es el capital, cuál es el interés al día que ustedes la practican. ¿Bien? Eso tómanlo en cuenta porque se usa, lo van a tener que utilizar, ya sea, repito, trabajen como abogados litigantes o trabajen dentro de la justicia, porque nosotros también lo utilizamos. ¿Bien? Eso por un lado. Comenzando ahora con el tema de la subasta, yo le mandé un power a ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto que yo le mandé? En base a eso, yo le voy a explicar
cómo es el proceso de subasta en la actualidad, porque a modo de introducción, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, a partir del año 2018, se empezó a utilizar este sistema de subasta judicial electrónica o subasta judicial online. ¿Bien? Yo cuando doy las charlas la hablo en forma indistinta. Antes de este sistema, la subasta era una subasta presencial. Presencial significaba que se realizaba en los salones del Colegio de Martillero, que se encuentran ubicados en la calle Moreno, casi Córdoba, creo que es algo por ahí, donde implicaba muchas particularidades, que era justamente, ustedes habrán escuchado más de una vez la Liga de Compradores, la famosa Liga. ¿Por qué surgió el modificar este sistema de subasta electrónica? Por una particularidad que en la provincia de Buenos Aires, la Liga de Compradores es una liga que ejercía presión psicológica y física en los lugares de subasta, donde terminaban adquiriendo casi la totalidad de los bienes que se subastaban a favor de ese grupo que era llamada Liga de Compradores. Ese grupo siempre estaba constituido por abogados, personas particulares, algún contador, o sea, un grupo preparado para ejercer todo tipo de violencia psíquica, física y económica. Para darle una idea, hubo un antecedente acá de la Liga de Compradores de Mar del Plata, donde fueron procesados cerca de 32 personas, donde hicieron un estudio de las subastas electrónicas del año 2013 al 2018, ¿bien? 5 años, 2018, que fue a partir de que se implementó la subasta electrónica, que ese fue el estudio que hizo una unidad fiscal de acá, por eso están procesados todo ese grupo, y indicaron que casi el 70% de los bienes que habían sido subastados en esa etapa había sido adquirido por la Liga de Compradores. Así que fíjense cómo era el negocio, ¿no? Este nuevo sistema vino a modificar totalmente todo lo que como se venía realizando anteriormente, porque ahora se realiza todo a través de un sistema electrónico, de una página, es todo online, o sea que no hay una participación directa de nadie. Entonces, vino a modificar todo. Y ahí le voy a empezar a explicar. Esto vino acotado a todo el proceso de informatización en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si yo veo que en el Poder Judicial, desde el año 2008 más o menos, empezó todo lo que es el proceso de informatización, ¿bien? A través de un nuevo sistema, un sistema Word, empezaron lo que es la comunicación electrónica de los bancos, donde los giros ya no eran papel, sino que eran transferencia electrónica, todo un proceso de informatización progresiva que vino a recaer en beneficio de la implementación de la subasta judicial electrónica. ¿Bien? Más aún que con la informatización casi total que tenemos ahora a partir del año pasado, de las acordadas con el expediente digital, las notificaciones electrónicas, todo lo que le ha explicado mayormente Carlos Turina, ahí van a ver el beneficio que tiene. Esto surge a través de una ley, que es la ley 14.238, bien, que yo le mandé en el Power, que vino a ¿qué? Esta ley vino a modificar el texto de la ley 7.425 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Porque modifica ciertos artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Modifica el 558, 559, 562. El 562, para mí, es el artículo madre de la subasta, porque habla de cómo es el proceso de la subasta electrónica. Bien, el 562, ustedes lo van a ver, es un artículo larguísimo, pero es entendible porque ahora van a entender que yo lo voy a relacionar con una reglamentación.
Porque si ustedes se van al código procesal, no van a entender nada, van a decir, ¿y cómo es el proceso? Y en ese sentido, ¿y cómo hago? ¿Y cómo la subasta? ¿Y cómo me inscribo? ¿Y qué bienes son? Bueno, en base a eso lo que vamos a ver ahora es cuáles son las acordadas, cómo es la reglamentación, y van a empezar a escuchar palabras nuevas de nuevos institutos que se empiezan a aplicar en este sistema de subasta electrónica. ¿Bien? Así que bueno, vamos a empezar hoy, en la próxima clase, el próximo viernes, así que vamos a llegar a ver bien lo que es subasta electrónica y liquidación. Entonces, esta ley 14.238 viene a modificar el 558, 559, 562, que le decía que el artículo madre, el 563, el 575, el 576, 578, 581 y 585. ¿Bien? Entonces, en base a esto, ¿qué vino a decir esta cuestión del artículo? Porque esta ley fue promulgada en el 2011. Miren el plazo, vieron que yo le expliqué que en Mar del Plata se empezó a aplicar la subasta electrónica a partir del 2018. La ley es 2011, o sea, pasaron 7 años. Decía en el boletín oficial, que se publicó el 25 de enero de 2011, que iba a entrar en vigencia a los 180 días, a partir de su publicación. No fue la realidad. ¿Por qué? Porque como era un sistema donde es totalmente a través de un sistema de internet, de una página de la Corte, donde existe una página de subasta electrónica, requería de ciertas particularidades, de ciertas reglamentaciones, de implementar un control a través de la Secretaría de Informática de La Plata, y de ciertas pruebas piloto, como siempre se utilizaron en las cuestiones informáticas. ¿Por qué? Porque esto en la provincia de Buenos Aires empezó en forma progresiva. Primero empezó en La Plata, en algunos juzgados. Cuando vieron el funcionamiento y modificaron algunas particularidades, lo fueron implementando en forma progresiva en los departamentos judiciales, y ahora se implementaron en casi todos los departamentos judiciales. Creo que falta 1 o 2, muy poquititos. ¿Bien? ¿Qué decía esa promulgación del decreto? Que promulgaba el decreto 3001. Decía que hacía falta una reglamentación para determinar cómo iba a ser, como dice la reglamentación, el proceso de todo este acto de subasta. Y ese surgió a través de, ustedes van a encontrar, a partir de lo que es el Power que yo le mandé, muchos acuerdos y muchas resoluciones. Pero tienen que tomar lo siguiente en cuenta. El acuerdo madre que habla de la reglamentación es el 3604 del 2012. ¿Bien? Del 9 del 8 del 2012. 3604 de 2012. Ese acuerdo indica que va a empezar a funcionar el tema de subasta electrónica, bla, 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 que a quiénes las afecta, a qué jurisdicciones. O sea, esto afecta civil y comercial, contencioso administrativo, familia, ¿bien? Juzgado de paz, ¿bien? Entonces, habla de cuáles son los fueros que abarca. Luego de eso, van a encontrar ciertos acuerdos que van modificando, distintos acuerdos y resoluciones. Pero lo más importante es que el acuerdo madre es el 3604, y los posteriores, cuando ustedes vayan y busquen, por ejemplo, en Google o en la Suprema Corte, el acuerdo, a ver, para que lo entiendan, justamente me acordé. Ustedes, para entender bien cómo es el proceso, cuando puedan y tengan tiempo, en un momento de que no tengan que estudiar o no tengan que salir de joda, que no creo porque estamos en pandemia, pónganse en la página de la Corte y hay una página, ustedes entran a la página de la Corte que es SCBA, la página de la Corte es SCBA, fácil de entrar, ¿bien? Cuando entran a la página de la Corte hay un lugar que es subastas electrónicas. Cuando entran a subastas electrónicas, ahí van a tener un instructivo que es un video, pero van a tener un lugar que es las acordadas,
Y ahí van a tener la totalidad de las acordadas. Y eso es importante, porque ahí van a poder sacarla. Y el acuerdo 3604 lo van a ver ya con sus modificatorias, porque van a decir, el acuerdo tal fue modificado por el acuerdo tal o por la resolución tal. ¿Bien? Y después van a entrar arriba para lo que es la inscripción o para ver una subasta. Y fíjense en alguna vez, porque lo pueden ver, entrar, van a ver en las subastas, en las que fueron ya realizadas, las que están en trámites, las que se van a empezar a funcionar a partir de tal fecha. Por ejemplo, yo en el juego que estoy ya ordené este año 4 subastas. Una empieza el martes a lo que es el acto de subasta en sí. El martes a las 10 de la mañana. ¿Bien? Hoy, por ejemplo, me plantearon un pedido de suspensión de esa subasta y se la rechacé porque planteaba de que afectaba el 50% ganancial y como era una quiebra, bueno, tengo una particularidad que le dijimos que no. ¿Bien? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes van a entrar a la página de la Corte y van a poder ir al departamento judicial que quieran, porque cuando dice buscar, pongan Mar del Plata y van a ver cuáles son las subastas que se están realizando en Mar del Plata y van a encontrar de todos los bienes que sean, van a encontrar y van a entrar en cada uno si quieren y van a ver, por ejemplo, van a ver si está en proceso de acto de subasta, cuántos días, minutos y horas y minutos faltan para que cierre. Bien, van a encontrar el decreto de subasta, el edicto, las fotos, van a encontrar también un detalle mínimo de en qué consiste esa subasta, en qué juzgado tramita, etcétera, etcétera. Los tramos, que vamos a ver cuando veamos ahora, los tramos de pujas, bien, es interesante para que sepan cómo es un proceso de subasta. Muy sencillo, ¿bien? Entonces, siguiendo con el tema del acuerdo. El acuerdo luego de estos acuerdos, hay una serie de acuerdos posteriores que no se los voy a explicar, porque estos acuerdos vinieron a modificar en base a la experiencia, en base a situaciones. Por ejemplo, el acto de subasta tiene un día, cuando vamos a ver más adelante, un plazo de duración que son 10 días hábiles. O sea, se abre el que yo le explicaba a partir del martes que viene a las 10 de la mañana, empieza automáticamente el sistema, abre el acto de subasta para que empiecen a pujar. 10 días hábiles, en el cual, cuando llegue el 10º día, a tal hora, ante las 10, se va a cerrar. ¿Bien? Al principio, la acordada, la que yo le hacía referencia, la 3604, hablaba de que el martillero debía él dar inicio a ese acto de subasta. ¿Qué sucedió en la primera experiencia en La Plata? Que ese martillero no dio inicio al acto de subasta, por ende la subasta no se inició. En base a ese fracaso, omisión voluntaria e involuntaria, uno no puede hablar porque si fue adrede o no, ¿qué hizo la reglamentación? A través de un acuerdo posterior dijo no, el acto de subasta se va a iniciar a través del sistema en forma automática. Bien, si es a las 10, el sistema en forma automática va a dar apertura e inicio a través de ese acto de subasta. Bien, entonces no me voy a marear en explicarle todo lo que es las acordadas de las resoluciones, porque la idea es tratar de empezar, ya que es en las 9:10, de empezar a ver algo de cómo es la subasta. Primero, empezamos con un concepto de subasta. El concepto de subasta lo van a ver ustedes en el artículo 562. ¿Bien? Recuerdan que yo le hablaba de que el 562 es el artículo madre del Código de Procedimiento. Bueno, ahí van a decir que el proceso de subasta dice que es un proceso interactivo de búsqueda de precio, dice el código, que ahí estoy viendo que Iván lo está buscando, mediante la puja simultánea entre distintos postores, ¿bien? Realizada a través de Internet, ahí ya excluye totalmente la subasta presencial, mediante un programa automatizado, ¿bien? Revestido de adecuadas condiciones de seguridad, cuya información se transmite y procesa por medios electrónicos de comunicación. Bien, ese es el concepto. No se lo voy a reiterar porque, le repito, está previsto en el artículo 562. Un poco dándole antecedentes de esto, ¿cómo surge esto de la subasta electrónica? ¿Es una creación argentina? ¿Somos nosotros
con la viveza criolla podemos ser tan creativos. No, esto surge de antecedentes primero internacionales. Bien, a ver, ¿quién no conoce las subastas online, en Mercado Libre, en distintos tipos de sistemas? Internacionales, existen mucha cantidad de páginas de subastas. Entonces, cuando se proyectó en la exposición de motivos, se explicó cuáles eran los antecedentes de dónde surgía la idea de esta subasta electrónica, y decían, bueno, utilizaba un poco cómo era el sistema de las subastas Mercado Libre, todas estas olos internacionales. Pero existe un antecedente muy importante que es en España. En España, lo que se hizo era un mixto, o sea, se hacía una subasta electrónica con un mixto de subasta presencial al principio. En la actualidad, aplican lo mismo que aplicamos nosotros, que es la subasta totalmente electrónica. Con la diferencia que en España no existe el martillero, como existe acá. Bien, en el cual en España existe lo que se llama un secretario de subasta o un subastero, que le llaman allá, que es el que se ocupa de todos el acto de subasta para hacer electrónica, desde la inscripción, quiénes son los postores, etcétera, etcétera, el acto de inicio, de cierre, etcétera. En Argentina, para darse una idea, es muy poco las provincias que utilizan este tipo de subasta. Solamente hay en este momento cuatro provincias que aplican este sistema. La provincia de Córdoba, que fue la primera, la provincia de San Luis, la provincia de Catamarca, que recién sacó una resolución de aplicar el año pasado, es que todavía no está vigente, y la provincia de Buenos Aires. Con particularidades totalmente distintas. A mí me gusta el sistema de la provincia de Buenos Aires porque es totalmente anónimo y más seguro. ¿Bien? Pero bueno, pero está funcionando. Y la capital federal, lo que es el fuero federal, recién está analizando que cuando se haga la modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se agregue el tema de la subasta electrónica. ¿Bien? Donde van a aparentemente utilizar muchas cuestiones de lo que es el sistema de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, básicamente es esto. Ahora, un poco del concepto. Sistema automatizado, como le explicaba, no hay una manipulación de ningún tercero, ni yo como juez, ningún secretario, ni el martillero, ni nadie puede ingresar al sistema y hacer ninguna modificación, agregar, sacar o lo que sea. ¿Por qué? Porque es automático, seguro, digamos, lo llaman encriptado, en el cual ningún agente externo puede modificarlo. Existe la inscripción de postores, bien, que para darle un adelanto, aquí surgen dos tipos de postores. Un postor que se inscribe para ser postor general y un postor que se inscribe para ser postor para una subasta en particular. ¿Bien? Lo vamos a explicar más adelante, pero es esa la cuestión. Esos postores se van a inscribir en un registro respectivo. Para esta subasta se creó un registro que se divide en un registro general que está en La Plata, que abarca toda la provincia de Buenos Aires, y en cada departamento judicial existen secretarías de registro, se le llaman. ¿Bien? Esa secretaría de registros, por ejemplo, la nuestra está ubicada donde está ubicado el Registro Público de Comercio, que es en la calle Gascón, Casi Córdoba. ¿Bien? Esa secretaría de registro es la que se ocupa de los trámites de la inscripción, los trámites de validar las inscripciones, de generar el ingreso al sistema de la orden de subasta por un juez, que ahora vamos a ver todo cómo es el sistema, ¿bien? Habla de que también es seguro y público. Exactamente, es seguro porque no hay manipulación. Y público porque, fíjense que yo lo explicaba, métanse en la página de la Corte, entran al sistema de subasta y pueden ver, o sea, público, o sea, es público. Existen tres tipos de personas que pueden participar en un acto de subasta.
el público en general que va a ingresar y ver cómo es el acto, quiénes son los que están pujando, quiénes son las personas, no, quiénes son porque es número. Ahora después lo vamos a ver. Después está el que está ejerciendo el acto de postor. Bien, ya es un ciudadano que se inscribió y es postor, y se inscribió para ese acto de postor en general, en particular, quiero decir. Luego está el martillero y el juez, bien, que es el que ordenó. Eso por un lado. Después, hay unos beneficios que yo siempre hablo del tema de la subasta, que hizo diferenciar a la subasta electrónica y que tiene mucha relación con el tema de las ligas que yo le explicaba. Primero, ya no hay manipulación de dinero, ¿bien? Es todo electrónico ahora. Bien, o sea, si hay que pagar una seña, una comisión, integrar el precio cuando se vende el bien, se hace todo a través de una transferencia bancaria, o sea, o depósito en la cuenta o transferencia de una cuenta a la cuenta judicial del expediente, ¿bien? Hablaba de un sistema automatizado y yo le había puesto en el Power rápida difusión y alcance mayor de posibles adquirentes. Bueno, ¿cuál fue la idea de esta subasta electrónica? La idea del que proyectó el sistema fue el de, digamos, generar justamente esto, que la liga de compradores desapareciera para que no haya una manipulación externa, o sea, una presión. Y la otra es generar mayor difusión. Porque, a ver, la experiencia da lo siguiente, que cuando se realizaba una subasta en forma presencial, iban muchos, pero los que podían participar eran pocos. ¿Por qué? Porque la liga generaba una presión psicológica y física en el cual yo, un desconocido, quería ir a participar en tu subasta y la verdad que era bastante difícil pasar por esa posibilidad. Ahora, como es totalmente anónimo, y esto, al haber mayor difusión, porque esto, cuando veamos cómo se publica, sigue existiendo el edicto, pero también ya se publica en la página que yo les decía, ustedes entran en la página y saben qué es lo que se está subastando. Hasta en la actualidad, ya estoy ordenando en los bienes inmuebles, por ejemplo, la filmación del lugar del bien, para que el que quiere ser postor y posible adjudicatario de ese bien, tenga la posibilidad de que sepa dónde se encuentra el bien. Y ver con las fotos a lo mejor no es suficiente, y con un video ver la totalidad del lugar. ¿Bien? Hasta, por ejemplo, la primera subasta que se realizó acá en Mar del Plata en este sistema fue en el juzgado donde estaba yo cuando era secretario. Y lo que yo le hice agregar al martillero fue el Google Map, ¿bien? Que todos conocen. O sea, dónde se encuentra posicionado el bien por el Google Map para que sepa el comprador dónde se encuentra, en qué lugar, si es seguro, si encuentra al lado de una villa, si es esto. Y fíjense, el comprador de este acto de subasta, que era una cochera, lo compró una persona de La Plata, que era rarísimo que iba a suceder en esa situación si era en una subasta pública. ¿Bien? Entonces, ahí está la diferenciación de estas particularidades de cómo se viene modificando. No hay contactos entre los oferentes. En la querella pública había contacto, o sea, y ahí estaba la presión psicológica de la liga. Aquí es todo anónimo, es número. Un postor es un número anónimo que no sabe quién es el otro. ¿Bien? Que no se preocupen, que lo vamos a seguir viendo. La idea es que esto genere mayor precio para la venta. ¿Por qué? A ver, yo entiendo que, por ejemplo, el que quiere comprar en subasta quiere comprar con menor valor y salir beneficiado. Pero el que es ejecutante, el que quiere poder lograr que se cumpla con poder lograr que le paguen su capital, sus intereses y los honorarios de su abogado, va a pretender que el bien se venda de mejor y mayor valor posible. Entonces, la idea justamente es esta, es venderlo con una posibilidad de mejor y mayor valor. ¿Y saben por qué se modifica? Porque antes, cuando la subasta era presencial, si fracasaba la primera fecha de subasta, la base, un poco adelantándome, la subasta, el valor que se determina base,
si es un bien inmueble, supongamos, se determina a las 2/3 partes de la evaluación fiscal. O sea, el 75% de la evaluación fiscal actual. Si, antes, en el viejo sistema decía, si fracasaba, la primera fecha se reducía al 50%. Y si fracasaba la segunda fecha, se reducía al sin valor. O sea, se vendía a lo que el primero que proponía. Y eso es lo que sucedía con la liga. La liga generaba que se llegara a la tercera audiencia, a la tercera fecha, para poder comprarlo con un menor valor. Ahora, con la subasta electrónica, desaparecieron las 3 fechas. Se determina que se vende a las 2/3 partes y después empieza a jugar, cuando veamos más adelante, la figura del postor remiso. ¿Bien? Pero tómenlo en cuenta a medida que lo vayamos viendo. No hay contactos, mejores precios de los bienes, mayor transparencia genera mayor confianza de los posibles oferentes. Eso es lo que se está atendiendo. Se está atendiendo a generarle confianza y decirle, mira, vas a entrar en este acto de subasta. No vas a tener presión de nadie y vas a poder adquirir, si querés o no, este bien. Bien, nadie te va a generar ninguna presión, ya sea de querer exigirte que salgas del acto de subasta o lo que sea. Luego empieza lo que es, y que también viene enraizado con lo que yo explicaba de la informatización de la justicia, que ahora todos los certificados son electrónicos, ¿bien? Antes era mucha cuestión de papelerío, y la de que es inhibiciones, informe de dominio, todo esto es electrónico, entonces hace la rapidez y la celeridad en el proceso. Ausencia de manejo en efectivo, porque antes ir a un acto de subasta presencial, yo tenía que ir con una valija con dinero, lo que implicaba los robos, bien, y la inseguridad. ¿Por qué tenía que ir con dinero? Porque tenía que hacer el depósito en garantía, o sea, es el depósito por ser adquirente, y eso no es el valor del 100% de lo que yo adquirí, pero es un 10% más los honorarios del martillero y todo eso que generaba que tenía que ir con dinero. Entonces eso, y un punto que yo le doy, que es el tema de la seguridad jurídica, que después lo voy a relacionar con la nulidad de subasta, cuando se plantea la nulidad de subasta. ¿Por qué la seguridad jurídica? Lo que advierto yo desde que se implementó este sistema, que es muy raro que planteen una nulidad, porque como el acto es un acto seguro, público, con todas las herramientas legales e informáticas, es muy raro que me puedan plantear una nulidad, porque no hay, muchas veces se planteaban nulidades cuando decían, mire señor juez, en el acto de subasta hubo manipulación porque no me dejaron pujar. El martillero actuó en connivencia con la liga. Bueno, todas esas cuestiones que se planteaban desaparecen aquí. Entonces, ahí es donde yo considero que existe, digamos, una cuestión que es totalmente distinta. Un poco antes de terminar, porque quiero hablar de las etapas de la subasta, pero le voy a dar una introducción, ya que es 9:25, así después los dejo ver un poco la Argentina. En primer lugar, esta ley de subasta electrónica, a la diferencia, digamos, no hace una discriminación, afecta a los bienes muebles, inmuebles registrables, muebles registrables e inmuebles, quiero decir. O sea, a la totalidad. Habla del 562 de semovientes, o sea, habla la totalidad de los bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre hago cuando doy la charla una pregunta. ¿Se puede subastar derechos de acciones? Bien. Ejemplo le doy. 2 ejemplos básicos. Cuando, en base relacionado con la subasta. Si en una subasta todavía no se hizo la inscripción de los bienes a favor de los herederos. Bien. Y hay un proceso ejecutivo donde el demandado es el pretenso heredero, el futuro heredero. Yo quiero subastar la parte proporcional que le correspondería a ese heredero. Entonces lo que voy a subastar son derechos y acciones. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque no estoy subastando una parte real, estoy subastando algo ideal.
Porque el adquirente que adquiere ese derecho ideal, derecho de acciones, luego de ser adquirente de ese derecho de acciones en subasta, va a tener que ir a la sucesión y exigir justamente esa parte proporcional, que le implica no una seguridad total en lo que puede suceder cuando se subasta un bien inmueble donde se sabe que el demandado es titular, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede normalmente es que, a diferencia de un bien que está inscrito a favor del ejecutado y un bien que está a favor del causante y no del ejecutado, pero el ejecutado tiene derecho posibles o a futuro de ser beneficiado por un porcentaje en la sucesión, entonces ahí el juez ordena derecho de acciones. ¿Bien? Con la particularidad que se venden, la mayoría de los jueces lo venden sin base, porque no hay una seguridad jurídica que va a adquirir la totalidad. Otros, como yo, lo que hago es ordeno una base, pero no la 2/3 partes, sino que lo bajo a un 30, a un 40% de la base. ¿Bien? De la evaluación fiscal. Y explico que, y lo fundo en la acordada, que es a los efectos de que no se venda como precio vil. Que lo tengo, creo, si no recuerdo mal, acá. Traje una resolución. Yo, por ejemplo, los derechos de acciones, a los fines de no venderlo como sin base, porque sin base significa muchas veces venderse mal, o sea, porque no hay una seguridad, no se vende, si se vende empieza a venderse por un peso, entonces no se genera una base. Y entonces yo le explico que es, le determino la base y lo fundo en el artículo 32 de la acordada 3604. ¿Bien? Cuando puedan, lean el 32 de la acordada 3604 y ahí explica por qué yo lo fundo en precio vil. Y por supuesto, en el 562 del Código de Procedimiento. ¿Bien? Porque el Código 562 habla del procedimiento de subasta. ¿Bien? Ese sería el argumento mío. Un boleto compraventa también he ordenado hace poquitito. ¿Por qué se vende como derecho de acción un boleto compraventa? Porque no está la titularidad. El boleto es un simple boleto, pero si no está hecha la tradición y no está inscripto el bien en un registro, no le garantiza, digamos, a ese adquirente de que va a ser el titular. Entonces se lo vende como derecho de acciones de ese boleto. Bien, entonces en esa situación estoy con la misma y casi idéntica situación que lo que sucede con el derecho de acciones en una sucesión. ¿Por qué el boleto? Porque si se subasta un boleto y es adquiriente de un boleto, lo que tiene que hacer el adquirente, a diferencia de adquirir un bien inmueble de titularidad del ejecutado, porque al adquirirlo, lo que hace después de cumplido con el depósito, el saldo de precio, etcétera, etcétera, el juez ordena la inscripción a favor del adjudicado. En este caso, lo que se ordena es darlo por válido de que es adquirente de ese boleto. ¿Y qué es lo que tendría que hacer en un inmueble, por ejemplo, en un boleto? Ejemplo, porque uno le dice tiene que ocurrir por una vía totalmente distinta, es iniciar una escrituración. Con ese boleto le daba la validez para iniciar la escrituración. Luego de la escrituración, un juez le dirá, inscríbase. ¿Bien? Entonces, que llega al mismo resultado, pero le demanda más tiempo. ¿Por qué? Porque el juez de la subasta no está en condiciones de ordenar la inscripción. ¿Bien? Cuando hablamos de derecho de acciones. Entonces, vamos a hablar un poco de introducción y después lo voy a retomar en la próxima clase, así lo termino aquí. La subasta de muebles, lo que ustedes van a ver normalmente son subasta de muebles registrables y subasta de inmuebles. Subasta de muebles. Ejemplo, en una casa se embargan bienes, roperos, o van a un café y se embargan 10 sillas, 50 sillas y 10 mesas, supongamos, y una heladera, y bueno, todo eso son muebles. Eso se vende en un acto de subasta, y hay una diferenciación entre uno que es un bien mueble no registrable, un bien mueble registrable que es un automotor, y un bien inmueble que es una casa. ¿Bien? Entonces,
hay una diferenciación entre si hay una base, cómo se paga, si es al contado, si hay un depósito en garantía, si no hay depósito en garantía. Bien, todo eso es lo que yo le voy a dar a cierre la próxima clase del viernes. Así hasta acá llego. ¿Bien? Entonces, para que ustedes más o menos, porque no los quiero mañana, porque ahora empieza lo más lindo. Yo lo que le di una introducción de cómo es el proceso de subasta. Ahora empieza lo lindo porque empieza el acto de subasta, que yo lo voy a dividir en las etapas que le he mandado, que son 3. Actos anteriores a la subasta en sí, y los actos posteriores de la subasta. O sea, cuando se cerró el acto de subasta y cuando es el acto posterior. ¿Bien? Básicamente vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque en esos 3 actos van a ver qué es la reserva de postura, qué es el postor remiso, qué es la puja continua a través de las etapas, ¿bien? Todo esto lo que ustedes van a ver, cómo es la inscripción, como registro general, como registro particular, quiénes pueden ser postores. Aquí hay una diferencia que le adelanto, que es, antes, en las subastas presenciales solamente podían ser postores las personas físicas. Aquí, y eso es una pregunta que le pueden hacer en el examen, aquí, las personas que pueden ser postores es la física y la jurídica. O sea, hay una cuestión novedosa en este sistema que es, a partir de este sistema pueden ser postores las personas jurídicas, o sea, las sociedades. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ¿bien? Entonces, esto es una novedad muy interesante que empieza a funcionar. Los dejo aquí y seguimos el viernes que viene. El viernes que viene yo les prometo que voy a ver todo esto. Vamos a ver liquidación. No vamos a ver ejecuciones especiales por 2 motivos. Primero, porque lo pueden sacar del blog de Constantino, que está bien resumido. Y segundo, un segundito que me estoy quedando sin batería. Y segundo, que no es una pregunta de examen. A ver, después no, si le llegan a preguntar no me digan, porque dijo Ferran que eso no se toma. No. Léanlo, pero no con mayor detenimiento. Sí, porque después Martín te llega a tomar a vos y me decís, no, pero mire que Ferran me dijo que no son... Miren, tuvimos una reunión y dijimos, nosotros no lo tomamos, normalmente no lo tomamos. ¿Por qué? Porque los procesos especiales vienen a ser muchas remisiones de lo que le explicó Patricio en los procesos ejecutivos. Entonces, creemos que es mucho más importante saber lo que es el proceso ejecutivo, todo lo que le explicó Patricio, e irnos a los distintos procesos especiales. Léanlo en el resumen del blog de Constantino, y ahí van a encontrar la explicación muy básica para que lo entiendan, ¿bien? Porque no es complicada, porque lo que hay es hipoteca, prenda y apremio. No hay mayores diferencias, digamos, tiene unas particularidades, pero es muy básico, ¿bien? No es para que se mareen. Por eso le digo que no voy a llegar ni a tomarlo, ni pienso tomarlo, para que ustedes sepan que lo pueden sacar a partir del blog. ¿Bien? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Terminamos el viernes conmigo, creo, y después ya empezamos con la fecha de exámenes, que la verdad que no me acuerdo cuándo es. El 8 de El julio. 8 de julio. El 8 de julio, bien. El jueves sería, ¿no? ¿Sí? Sí, cae jueves. Bien, y el recuperatorio antes de las vacaciones, la semana siguiente. Bueno, métanle en pila para rendir todos en el primero, no dejen para el recuperatorio, que esta segunda parte no es tan complicada, posiblemente capaz que le haya resultado medio complicado la parte de recursos, ¿bien? Que es lo más engorroso, pero después... Es larga, digo. Es larga, sí, es larga. Pero van a ver que lo que preguntamos es lo que damos de clase, así que no hay mayores inconvenientes. ¿Bien? Bueno, nos vemos el viernes que viene.
Un gusto. Listo. Gracias, Perfecto. profe. Hasta la semana que viene. Gracias, Hasta, doctor. Fin de semana. hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.